Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como cada viernes, estamos aquí en tu programa Caleidoscopio de Emociones por esta radiodifusora Radio Esperanza, la estación que da vida. Y pues estoy muy contenta de tener la oportunidad de seguir aquí, poder participar y poder compartir contigo pues estos temas que creo a todos nos hace falta, ¿no? Un poquito de pronto escuchar una opinión diferente y pues por ahí empezar a actuar, ¿no? Y empezar a generar situaciones que nos vayan beneficiando. Bueno, eh, hoy voy a adelantar el tema, digo el título del tema. Hoy quiero hablar acerca del manejo de conflictos, ¿sí? Pero antes, pues quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, danos un like y activa la campanita. Para notificaciones, estamos como Radio Esperanza 961 FM. Comparte nuestros videos y no solo los de este programa, hay otros muy interesantes, tenemos bastante variedad. Descarga en Play Store, Spotify, danos un like y síguenos como Radio Esperanza 96.1. Igual también comparte nuestros audios. Visita nuestra página en Facebook, igual también ahí regálanos un like y síguenos. Ahí estamos como Radio Esperanza 961 FM y no te quedes sin señal. También síguenos en internet. Estamos como www.radioesperanza961.com. Y obviamente, pues aquí en nuestro cuadrante de frecuencia modulada 96.1 en tu radio. Puedes escribirnos también al WhatsApp al número 464-652-5000 y desde luego está nuestro teléfono en cabina a tu disposición. Llámanos al 464-690-9601. Bueno, pues como te decía, pues hoy traigo este tema. Ojalá que sea de tu interés. Si hay alguna duda, quieres hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto aquí haré lo posible por responderla. Eh, para iniciar, quiero preguntarte, ¿alguna vez has tenido algún conflicto? Yo creo que sí. Creo que todos en la vida, a lo largo de las diferentes etapas por las que vamos viviendo, pues hemos enfrentado conflictos de diferente índole, ¿no? Desde una etapa, inclusive desde pasar a una etapa a otra en esta situación, en esta condición de vida, desde las relaciones con los demás, cuando estamos participando en diferentes grupos, en fin. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado o hemos vivido o hemos estado en conflicto con algo, con alguien, incluso con nosotros mismos. Pero bueno, antes de continuar, pues sí vamos a analizar un poquito qué tipo cuáles son los conflictos, ¿no? ¿Qué es un conflicto en sí? Bueno, pues la palabra latina conflictus es un compuesto del verbo figere flictum, vaya, de donde se derivan afligir, infligir, algo que significa chocar. Desde la, desde la psicología es un estado emotivo doloroso, ¿sí? Que se produce por una tensión cuando nuestros deseos están opuestos o contradictorios a todo aquello que nosotros queremos, aquello con lo que estamos, de alguna manera, aquello con lo que estamos lidiando o estamos enfrentando, y pues obviamente nos genera este malestar. Pero si se fijan, está hablando desde una condición de dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué nos genera dolor? A final de cuentas, todo. Todo aquello que sea un pensamiento negativo, una acción negativa, una situación que nos confronte con nosotros mismos y con alguien, pues nos va a generar conflicto y obviamente por consecuencia esta situación. Bueno,
Entonces, ¿cuáles son las áreas frecuentes de conflicto? O sea, ¿dónde frecuentemente nos podemos encontrar en una situación pues adversa, esto que nos produce malestar, que nos produce una condición de, pues como lo dice la definición que les di ahorita, ¿no? De dolor, ¿sí? Puede ser en una situación, por ejemplo, en el orden físico. ¿Sí? Se refiere a esta condición en la que a veces quisiéramos estar en un lugar, en un espacio, o ocupar el lugar de alguien, y no hablo del lugar donde está parado o la silla, ¿no? Porque pues igual llegamos, metemos un codazo y nos paramos ahí, y eso pues no resuelve algo tampoco, ¿no? Sin embargo, cuando hablo esto en el orden de lo físico, pues se refiere a esto. Ay, me gustaría estar en tal lugar y a lo mejor no estoy, o me gustaría ocupar tal lugar o el lugar que tiene tal persona y no lo tengo. Obviamente cuando hablamos de conflicto, también se van a ver envueltas nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Y estos pues no van a ser del todo positivos, ¿no? Si nos está generando un malestar. Por ejemplo, en esto de lo físico. ¿Qué pudiera surgir qué emoción pudiera surgir ante esta condición en la que yo no puedo estar en aquel lugar que me gustaría? ¿Sí? Eh, Puede surgir incluso la envidia, ¿sí? El egoísmo, el no querer apoyar, el no querer ayudar. Luego vivimos en una sociedad en la que, pues lejos de ayudar, más bien limitamos a otros. No, 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 a veces no gusta que otros progresen, no gusta que otros crezcan. Y a veces estamos ahí en este conflicto, ¿no? Hablando de esto del orden físico, ¿no? De los lugares, de los espacios, incluso y vaya, se puede dar en todos los niveles, desde el jefe de grupo en la escuela o el compañero que tiene mejores calificaciones, yo quisiera a lo mejor estar en el cuadro de honor, en los espacios laborales, ¿no? El jefe o el que es líder o el que está organizando diferentes áreas, en fin, en este orden jerárquico en el cual luego se componen están estructuradas las empresas. En fin, siempre que alguien desee estar en un lugar y no está, va a generar un conflicto. ¿Qué otro tipo de conflictos se dan? Bueno, también están los conflictos que se dan en el orden intrapersonal, ¿sí? Que tiene que ver más con lo psicológico, que tiene que ver más con cómo yo me percibo, cómo yo me siento, cómo yo, vaya, cómo yo me llego, estoy conociéndome y no me gusta cómo soy, no me gusta cómo reacciono, no me gusta cómo respondo. Em, por ejemplo, luego se da mucho que algunas personas de pronto, por su cultura, por su educación, a veces no saben cómo defenderse, cómo poner límites, y de pronto se sienten a veces minimizados, se sienten incluso ofendidos, eh, se perciben como personas incluso inferiores, y eso ya causa un conflicto tremendo, ¿no? Repito, en el orden psicológico intrapersonal, en el de incluso no aceptarse a sí mismos, hasta rechazarse a sí mismos, o de pronto tuvieron alguna discusión o alguien pues los agredió, y después se quedan con ese malestar de, ay, ¿por qué no le respondí así? ¿O por qué no me defiendo? ¿O por qué no logro aquello? Eh, por ejemplo, les comparto, eh, atendí pues a una chica acá en consulta, y ella me decía, ese era uno de sus conflictos, ¿sí? Esto que les menciono, ¿no? En el orden intrapersonal. Ella decía, es que todo mundo me agrede, incluso pues era víctima de bullying en la escuela,
Y decía, es que todo el mundo me agrede y yo no me sé defender, yo no sé qué decir y me siento muy mal conmigo misma porque no sé cómo responder, no sé cómo defenderme, todo el mundo me hace llorar eh, y no sé cómo enfrentar esto. Entonces, ese es un conflicto en el orden intrapersonal, ¿sí? Obviamente provocado por algo externo, ¿sí? Por una agresión, por personas que ya descubrieron, porque así somos los seres humanos, ¿no? De pronto, si vemos que algo se nos facilita o alguien no se defiende, pues, ay, dicen de aquí, ¿no? Y como decían antes, ¿no? Ya lo agarraron de su puerquito, ¿no? Cuando estábamos recuerdo en la primaria, ¿no? Hoy ya le llaman bullying, ¿no? Pero antes era eso, ya lo agarraron de su puerquito. Entonces, esos son conflictos, ¿no? En el orden intrapersonal, cuando no sé cómo defenderme, no sé cómo enfrentar aquello, cuando me siento mal porque no sé poner límites, cuando todo el mundo me hace llorar. Eh, Algo que le pregunté a esta chica y era, ¿y qué? Pero se te ha ocurrido algo, ¿tú qué puedes hacer o cómo crees que puedes enfrentar esto? Y hay algo algo que me llamó mucho la atención y que me pareció muy interesante. Y es que ella me dijo, es que a mí mi mamá me ha dicho que de pronto pues que no agreda o que no me defienda o que no diga nada y que dice las cosas dejadas a Dios son más bonitas. Aquí el detalle es que, y sí, o sea, muchas personas, los tiempos de Dios son perfectos, pero de pronto, pero ella ahorita le está causando mucho conflicto, a lo mejor ese momento que llegue, que pudiera llegar, donde se equilibre esa situación, pero ella ahorita se siente pues muy lastimada, muy inestable, y a lo mejor no ha sabido cómo manejar esa situación, incluso pues con esta ayuda de Dios, ¿no? Que le pudiera generar por su fe o por esto que le ha inculcado su mamá. Eh, yo le comenté, bueno, tú estás conmigo para atender esta parte psicológica, entonces yo te voy a orientar, ¿no? Entonces es parte de lo que voy ahorita en un momento más compartirles cómo podemos manejar a veces estas situaciones en las que pues también es parte pues de nuestra responsabilidad, ¿no? Saber poner, repito, estos límites y sobre todo identificar cuando hay una situación que ya está rebasando, eh, pues digamos en el orden de lo normal, ¿no? A lo mejor todos podemos tener una desaveniencia, alguna discusión, no estar de acuerdo en algo, pero ella ya le está causando pues mucho malestar, mucho conflicto, en fin, empieza a ser disfuncional en otras áreas de su vida y eso sí, pues ya se debe de atender directamente. También otra situación que nos puede llegar a generar conflictos, hablando de la parte personal, pues es en el orden de lo biológico, ¿sí? Y esto se refiere pues a nuestro cuerpo, a cómo está funcionando, a nuestra salud. Eh, a veces hay personas que pues tienen alterado el funcionamiento de su sistema nervioso, por ejemplo, esta producción de neurotransmisores, de hormonas, de pronto altera los estados de ánimo y la persona, pues a lo mejor va a estar siempre en un estado a lo mejor de enojo, de malestar, de frustración, de depresión, tal vez de ansiedad, ¿sí? Hay cosas en la vida, bueno, en su vida, en su entorno, que no están funcionando del todo bien incluso, y cualquier cosa que pasa los altera orgánicamente y también ahí está este otro conflicto, ¿no? Que se suma ya a dos anteriores que les mencioné, en el orden de lo físico, en el orden intrapersonal y en esto de la salud, ¿no? Del cuerpo. Obviamente, si todo esto lo sumamos, ¿qué va a pasar con una persona que se encuentra en estas tres áreas, en estos tres órdenes de conflicto? ¿Qué va a pasar con sus relaciones interpersonales? Pues no van a ser buenas, ¿sí? No van a ser buenas, va a haber pues constantes pleitos,
constantes discusiones, sobre todo con los que se está conviviendo de manera pues cotidiana, diaria, muy cercana, ¿no? Y pues los primeros en generar, o los primeros con los que se genera los conflictos, normalmente son la pareja, los hijos, y después, pues si pasamos a otras áreas, a otros grupos en los que también participamos, pues después puede ser con los vecinos, en las áreas de trabajo, en la escuela, ¿sí? En los grupos sociales, en fin, con los amigos. Y es ahí donde ya es donde se van a empezar, pues, a manifestar, se van a empezar a marcar, ¿sí? Todas estas situaciones que ya estamos, se están sumando, se están asociando y están generando todo esto que podemos identificar como conflicto. Como te digo, pues ya cuando pasamos a este orden de otros grupos, pues son laborales, legales, de religión, políticos, de clases, razas, jerarquías, en fin, en el trabajo, en la escuela, en la familia sobre todo. Yo creo que ahorita lo más importante es abordarlo desde la familia, ¿no? Bueno, ya ojalá que me estén siguiendo, los tipos, entonces, ya aclarado, espero, un poco esto de cuáles son los conflictos que se pueden dar en el ser humano, pues entonces vamos a empezar a ver lo que serían los tipos de conflicto. Y como ya te mencioné, pues unos son estos conflictos también intrapersonales, ¿no? Que te decía, donde nuestras emociones, nuestros valores, predisposiciones, impulsos, pues entran en colisión unos con otros. Y de pronto, pues ya no sabemos si es bueno, si es malo, qué debo hacer, cómo lo debo hacer. Yo les decía a mis alumnos, ¿no? Acá de la preparatoria. De hecho, también estábamos viendo estos temas en su clase. Les decía, a ver, de pronto, cada uno de nosotros, hablando del orden intrapersonal, cada uno de nosotros hemos sido educados a lo mejor hacia un mismo objetivo, pero de muy diversas formas, ¿sí? Hay quienes los han consentido mucho, hay a quienes no tanto, en fin. El caso es que de pronto cuando estamos todos juntos en un espacio, en un grupo, pues imagínense la cantidad de formas de pensar, de sentir, de expresar, de percibir al otro, ¿sí? Las diferentes formas de comunicación. Yo recuerdo que tenía una maestra, era psicoanalista, y ella decía, es un milagro que nos podamos comunicar los seres humanos, la verdad. Porque imagínense con todo esto. Los más jóvenes, por ejemplo, uno de los mayores conflictos que se ha detectado es que en estas formas de crianza, de educación, de pronto hay padres, hoy en día se ha dado más con esto pues, de los derechos humanos, de los niños, etcétera, pero hay unos que se han ido de paso. Hay padres que han consentido demasiado a sus hijos, ¿sí? Y es normal, es natural, o sea, pues amamos a nuestros hijos, los queremos mucho, no queremos que les pase nada, queremos que siempre estén contentos, que no se enojen, que estén felices. Y de pronto, pues, estos niños, si no se les permite a ellos también el hacerse cargo de sus propios conflictos, y los papás siempre les resuelven, pues estos niños se quedan acostumbrados como a que todo se haga como ellos quieren, para que ellos estén contentos, que nada les moleste, que ellos estén a gusto, que nadie los contradiga, que nadie los mande, porque hasta eso se pierde también, ¿sí? Este aspecto de la figura de autoridad. Entonces, que nadie les diga nada, que no los molesten, que todo sea como ellos quieren, y si no, se enojan.
Y pues son chicos que aprendieron ya muy bien a cómo controlar esas situaciones. No son malos chicos, no son malas chicas, o sea, son muy bellas y lindas personas, pero en esto de las necesidades, que no se les, vaya, que todo se les satisfizo y que todo se les dio y que no se les permitió enfrentar, eso después les causa un conflicto en su vida, porque de pronto llegan, como les vengo diciendo, se insertan en otros entornos, en otros grupos, sobre todo en la escuela o con amigos, y en la forma en que fueron educados, pues ellos no están acostumbrados a que nadie les moleste, les diga nada o se haga de modo diferente a como ellos quieren. Y esto es un conflicto tremendo. Se ha dado mucho ahorita en las escuelas, bueno, ahorita no están en clase, ¿verdad? Bueno, ya regresaron algunos, yo todavía no regreso, pero se da mucho, ¿no? De pronto son, repito, son niños, adolescentes que no toleran, ¿sí? Que los corrijan o que les pidan que se esfuercen por algo. Y es un conflicto tremendo, repito, porque para ellos mismos, en el orden intrapersonal, para ellos mismos es tremendo, porque no se pueden adaptar, ¿sí? No pueden cumplir con lo que se les está pidiendo, con lo que se espera de ellos, y es una frustración tremenda, ¿sí? Hay quienes han optado por el enojo, el berrinche, incluso hasta la violencia, ¿no? En estos espacios, o agredir a sus compañeros cuando no hacen lo que ellos están esperando. Incluso, repito, hasta esas figuras de autoridad también las agreden porque no están acostumbrados, no les enseñaron. Y vaya, aquí no se trata de buscar culpables, ¿no? Sino que más bien resolver esta situación, porque estos niños ya están enfrentando un conflicto, ¿sí? En sus diferentes entornos. Si esto no se corrige, posteriormente, pues tenemos a esos adultos que de pronto, pues no se pueden, para empezar, no se pudieron adaptar a, a una escuela, a otros grupos. Y después no se pueden adaptar a un trabajo. Duran, no sé, 3 meses, 6 meses y se retiran o ellos mismos o los corren. ¿Por qué? Porque no se pueden adaptar y generan conflictos con su entorno. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con estas personas? ¿Sí? Entonces, la verdad es que los papás la tenemos bien difícil en esto del orden, de cómo orientar a nuestros hijos, porque de pronto confundimos mucho el gran amor que les tenemos y les permitimos ciertas conductas, ¿no? O no les permitimos realizar algo. Bueno, en este momento vamos a un corte y regresamos en un momento. Recuerda, estamos en tu programa Caleidoscopio de Emociones. Yo soy tu amiga Rosalba Garzojeda, psicóloga clínica. En un momento regresamos. Acá seguimos en Caleidoscopio de Emociones. Hacemos una pausa. Llámanos al teléfono 690-9601. Regresamos enseguida. El Facebook sigue, ¿verdad? Bueno, pues acá en Facebook pues seguimos. En la radio estamos ahorita en pausa. Sí me gustaría, ahorita que les comentaba esto de la educación de los chicos y pues de pronto ya en diferentes entornos, espacios, pues hablamos de personas que no se pueden adaptar o que son muy conflictivas, pero si me están siguiendo, mucho tiene, el origen pues está en el entorno familiar, está en estas formas en las que se ha educado, en las que se ha enseñado a estos niños y cómo de pronto pues llegan, hoy en día es muy, vaya, se da mucho que hay niños que tienen el control sobre sus papás, hay adolescentes que mandan a sus papás. Recuerdo en
un maestro alguna vez me comentó que, que habían mandado llamar al papá del niño porque pues tenía malas conductas, ¿no? Y pues estaba obviamente generando conflictos. Y resulta que, dice, para mí fue muy sorpresivo que de pronto el papá pues decía, es que yo sí hago, yo sí digo, yo sí le pongo límites, sí lo corrijo. Dice, ¿y cuál fue mi sorpresa? Que de pronto el niño voltea y le dice al papá, espérate cuando lleguemos a la casa. O sea, dice, yo me quedé, dice el maestro, yo me quedé muy sorprendido de cómo él parecía que el que tenía el poder era el niño y no el papá. Y no es una cuestión de, o sea, no es una cuestión de falta de capacidad o condición intelectual. Simplemente que a veces los padres, repito, en esta condición de amor, de afecto, de pronto, y los niños confunden, ¿sí? Y yo sé que es una línea muy delgada que a veces no sabemos cómo abordarla, porque hoy en día con esto de los derechos de los niños, dice uno, a ver, entonces, ¿cómo le hago? ¿Lo castigo? ¿No lo castigo? Los castigos, digo, ya hemos abordado esto en otros programas, pero los castigos no funcionan. Lejos de generar un cambio, generan resentimiento. Entonces sí está complicado, ¿no? Y no digo que sea imposible. Sin embargo, es importante analizar bien cómo estoy dirigiendo yo esta condición de educación con mis hijos, ¿no? En los límites. Bueno, pues ya nuevamente estamos otra vez acá con ustedes y regresamos de este corte. Ay, de pronto sí está algo complicado estar aquí y allá, pero bueno, vamos a continuar con este tema que te estoy compartiendo hoy y es acerca de los conflictos, ¿sí? Ahorita todavía estamos en esta etapa de identificarlos, qué es un conflicto, por qué surgen, en qué orden, ¿no? Desde lo intrapersonal, desde lo interpersonal, todo lo que puede generar incluso un, pues una mala educación, ¿sí? Y no hablo de esta educación de saluda, no interrumpas, come con la boca cerrada, ¿no? Esta educación que debemos de recibir como seres humanos para podernos adaptar a la vida, ¿sí? Poder enfrentar la vida y salir adelante. Les comentaba hace unos minutos que luego, digo, estoy tocando este aspecto de la educación de los niños porque es lo que como adolescentes o en la adultez nos va a generar más conflicto. Estas condiciones en las que fuimos educados o en las que no se nos enseñó o no se nos permitió o las circunstancias no fueron del todo favorables para descubrir eh, todos estas capacidades y sobre todo pues podernos adaptar, ¿sí? Podernos adaptar al entorno y y poder enfrentar la vida. Así, yo creo que todo objetivo de vida valga, en un ser humano, pues es poder salir adelante, ¿sí? Y tener con qué. Si se fijan, ahorita a mí se me vienen un mundo de pensamientos, porque conflictos hay en todos lados. Ahorita, por ejemplo, me viene a la mente, ¿quiénes no hemos sido víctimas, si no en lo personal, conocemos a alguien que ya ha sido víctima de la delincuencia? Y ese es un conflicto, ese es un problema. Es un conflicto que se generó por alguien que no tuvo oportunidades tal vez en su vida, no fue educado, no recibió aquello para poder salir adelante. Y eso es un conflicto ya primero intrapersonal, porque todos los seres humanos pues tendemos a una autorrealización,
a sentirnos bien, a sentirnos plenos, a lograr algo en nuestra vida, a ser autosuficientes, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando no lo logramos, cuando no se logra? Mm, a veces vuelvo a este aspecto de los padres, ¿no? De la educación. A veces los padres creen que el niño siempre va a estar chiquito, la niña, sobre todo el niño, que es donde está dando más, marcando más los aspectos delictivos, que siempre va a estar chiquito y pues bueno, si ya no quiso ir a la escuela o ya con tal de que no se enoje, pues denle lo que quiere, ay, es que es bien, bien enojón, en fin, y vaya, no se le enseña a respetar incluso figuras de autoridad. Y vaya, hoy en día los chicos, los más chavos, los más jóvenes, no permiten, la gran mayoría, que ya alguien les ordene, les mande o les exija algo o se esfuercen. Yo sé que no todos, yo sé que no todos. Hay niños que están muy bien orientados, muy bien educados, niñas. Pero hablando de conflictos, obviamente es porque algo no se hizo bien. Entonces, ¿qué pasa con todos estos niños, ¿no? Que se quedaron a medias, ¿qué va a pasar con todos ellos? Que no obtuvieron estos recursos o no potencializaron sus talentos, sus habilidades para después enfrentar la vida. No van a estar siempre chiquitos. Un día van a crecer y si no tienen con qué enfrentar la vida, eso ya es un conflicto, pero tremendo para cualquier ser humano. ¿Sí? Entran la frustración, entra el enojo, entra el echarle la culpa incluso a los mismos padres. ¿Por qué no me enseñaron? ¿Por qué no? Yo he conocido a algunos que han dicho, ¿por qué no me exigiste ir a la escuela? ¿Por qué no me mandaste? En fin, entonces ahí ya, repito, va a empezar un conflicto de vida. Por eso es, y luego en esta sociedad, en este país donde pues aunque nos guste o no, el estudiar o el tener con qué aprender, o sea, aprender algo, pues nos va a abrir un camino, ¿no? Diferente o poder alcanzar algo. Ya no vamos a decir el ser exitosos y tener mucho dinero y todo, ¿no? Que sí se puede, obvio, sí se puede. Pero por el sistema cultural, social, político, económico en el que estamos, ya no es garantía tampoco. Sin embargo, sí va a abrir una posibilidad. Pero hablando de estos conflictos de vida, pues si no tienen estos recursos, ¿qué va a pasar? Si no tienen estas habilidades, si no tienen con qué mantenerse ni a sí mismos, un día, y no estoy descubriendo el hilo negro, o sea, un día no va a estar papá, un día no va a estar mamá, ¿y de dónde va a obtener recursos? Y ahí empieza un conflicto tremendo ya, para la propia persona, para los que le rodean, para la familia y para los demás ciudadanos, cuando esta persona que no encuentra ya la manera de salir adelante y que también a veces pues no se quieren esforzar demasiado, pues se encuentran pues mucha facilidad, ¿no? En conseguir algo de manera ilícita. Y qué conflicto de vida, ¿no? Qué conflicto de vida. Es para los padres, para ellos mismos y pues para quienes los están rodeando. Entonces, si se fijan, esto del orden, en el orden de los conflictos, no es nada más esto de, ay, pues las parejas que pelean, o los amigos que discutieron, o el compañero de trabajo incómodo que ya no sé cómo hacerlo a un lado, ¿no? Y sin embargo, pues ahí estamos, ¿no? Y debemos continuar para poder salir adelante. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando de pronto estamos ya enfrentando todo esto? Con la familia, con la pareja, obvio, con los hijos, con repito, los compañeros de trabajo y todo aquello que nos puede llegar a generar una condición pues de malestar, de aquello que nos genera
pues como les decía al inicio, ¿no? De la definición hasta algo doloroso. A ver, yo les sugiero, porque ya se nos está yendo el tiempo. ¿Qué hora es, Luis? Es que aquí no alcanzo a ver la hora. 20, ok. Ya voy a empezar a abordar, ya me fui. Me encanta hablar de esto. Vamos a empezar a abordar un poquito acerca de qué podemos hacer. Bueno, en el orden intrapersonal, hablando de algo, no, bueno, tengo aquí mi computadora, tengo una presentación, tengo información, pero no lo quiero dar como receta. Me gustaría enfocarme más a algo cotidiano, algo con lo que estamos todos los días a lo mejor lidiando y que nos genera un conflicto y que ya nos tiene tensos y que ya nos tiene incluso con estrés o malestar y ya no sabemos cómo enfrentar esto. Algo que yo primeramente sugiero es aprender a conocernos a nosotros mismos, descubrir por qué no me atrevo a defenderme, por qué no me atrevo a hablar. Y fíjense de qué estoy hablando, ¿eh? De este conflicto, sobre todo cuando no sé defenderme, ¿sí? En el intrapersonal, ¿sí? Cuando de pronto pareciera que tengo problema con todo mundo o todo mundo se aprovecha de mí. En estos casos, yo lo que sugiero primero es preguntarme, ¿por qué no me atrevo a defenderme? Digo, ahorita me acordé de mi paciente, esta niña. ¿Por qué no me atrevo? ¿Qué me dijeron? Que si yo era linda, bella y hermosa y me quedaba calladita y no decía nada, todo el mundo me iba a querer, todo el mundo me iba a aceptar, o que mejor me guardara silencio para no generar problemas, ¿sí? Hay una diferencia entre tolerar y aguantar. Tolerar es un valor, ¿sí? Tolerar es cuando tú aceptas aquello con conciencia y que sabes que no lo vas a poder cambiar, pero tampoco te está perjudicando y te está dañando, ¿sí? Lo toleras, lo aceptas y vaya, no te genera no te genera sentimientos negativos. Aguantar, aguantar sí es algo que estás aceptando, pero con mucho, vaya, forzado, como si te estuvieran obligando a algo y te quedas callado. Eso genera resentimientos que se van acumulando y es una bombita de tiempo que un día va a explotar. Entonces, por eso es importante indagar, ¿no? ¿Estoy aguantando? ¿Estoy tolerando algo? ¿O porque nada más porque alguien me lo dijo, yo ni en cuenta? Yo estoy bien a gusto así. Para mí no es conflicto. Entonces, primero hay que indagar si realmente es un conflicto para mí, no para los demás. Si yo me siento mal, si yo siento este malestar, esta condición pues dolorosa como se menciona o lo mencioné en la definición, pues es empezar a ver, ¿no? Bueno, ok, si es mi problema, si es conflicto mío, si surge de mí, yo soy la que de todo me enojo, creo que no está ocurriendo así, donde quiera veo moros con tranchete, o creo que porque alguien me volteó a ver ya me está criticando, ¿sí? Entonces, esto surge desde mí. Debo de indagar primero qué está ocurriendo conmigo, si soy yo realmente la que está generando el problema, porque yo así lo percibo y no es real. En estos casos, lo más importante y lo más sano es preguntar, ¿sí? Antes de generarme juicios o enfrentamientos o estar ya generando pensamientos que me llevan a emociones que me generan mucha inconformidad, pues es preguntar, ¿sí? Es preguntar, a ver, oye, ¿por qué ocurrió? O sea, ¿por qué me dijiste esto? ¿O hice algo que te molestara? Yo creo que es lo más sano, preguntar siempre. En el caso de que esté pensando que yo soy la que estoy generando aquello. Ahora, obviamente hay conflictos donde también ya no hay ni qué preguntar. Ya recibiste a lo mejor una agresión o constantemente te están ofendiendo, te están insultando, pues ahí ya ni qué preguntarte, ¿no? Yo creo, y en estos casos, también yo lo que sugiero es preguntar, aclarar, ¿sí? Y sugerir. Yo sé que cuesta mucho trabajo porque si en mi personalidad yo siempre he tenido temor de las demás personas y siempre me he quedado callada,
va a ser muy difícil que me atreva. Sin embargo, a veces no va a venir alguien a hacerlo por ti. Y es muy importante, eso es aprender a poner límites, no es ofender ni regresar, no te estoy diciendo que regreses, si te dijeron una mala palabra, pues tú la regreses con más fuerte, o que si te pegaron, tú pegues, o sea, no estoy diciendo que violentes o que regreses lo mismo, sino más bien que preguntes y pongas tus límites y te armes de valor. O sea, es muy importante también eso. Pregunta, a ver, ¿por qué le tengo miedo? ¿Por qué no puedo responder? No voy a agredir. Creo que merezco respeto. Ese es otro aspecto. Hay muchas personas que no alcanzan a darse cuenta de todo lo que merecen en la vida. Y lo primero es el respeto. ¿Sí? Entonces, no estoy siendo respetada, entonces creo que tengo derecho a poner un límite y a poner un alto. Y es eso, o sea, es decirle a la otra persona. Tal vez la otra persona obviamente va a responder burlonamente o no le va a gustar, pero yo es lo que sugiero. Inténtalo una vez, dos, tres veces, inténtalo muchas veces y verás que sí funciona. Y es decirle a la otra persona, oye, ¿sabes qué? Te voy a pedir por favor que no me vuelvas a insultar o no me vuelvas a decir esas palabras o no te vuelvas a dirigir conmigo así, porque yo a ti sí te respeto o yo nunca me he dirigido a ti de esa manera, ¿sí? Si alguien constantemente, por ejemplo, te está mintiendo, pues igual, enfréntala y pregúntale, oye, cómo crees que me siento cada vez que me doy cuenta que tú me mientes? ¿Qué crees que voy a pensar yo de ti? ¿Crees que esta relación va a continuar de una manera sana? Las preguntas directas, ¿sí? El decir cómo me siento a la otra persona, aunque la otra persona de momento no lo perciba y no lo aprecie, pero sí impacta. Y decirlo directamente. Cuando tú hablas directamente a alguien a los ojos y lo verbalizas, le dices aquellas palabras, claro que entran a la mente, entran al cerebro, entran al inconsciente y surte un efecto. La otra persona, obvio que no le va a gustar, ¿sí? Y puedes a lo mejor recibir un rechazo, burlas, etcétera, pero síguelo intentando, ¿sí? Síguelo intentando. Y eso, si te fijas, no estás violentando, no estás agrediendo, simplemente estás tratando de aclarar algo y estás diciéndole a la otra persona que tú ya no estás dispuesto o dispuesta a que siga con esas conductas hacia ti o con esas actitudes, ¿sí? Obviamente, todo esto también implica, por ejemplo, el tono de la voz, el lugar, el momento. A lo mejor si lo vas a hablar con tu pareja, pues no, o con tu hijo, en fin, pues no lo vayas a agarrar cuando a lo mejor se tomó algo que lo alteró, o si acaba de llegar de trabajar y está cansado, o ya se van a dormir y tú quieres aclarar las cosas en ese momento, pues se te va a dormir y te vas a enojar más, o viceversa. Entonces, hay que estar muy atentos. Si tu hijo llega, pues cuando estén en la mesa, por ejemplo, están comiendo, pues ahí no hay que arreglar conflictos a la hora de la mesa, a la hora de comer, ¿sí? Entonces hay que también buscar los momentos adecuados, ¿sí? Para platicar, para hablar. Con los más chicos hay que negociar, ¿sí? Con los más chicos hay que negociar. Yo sé que hay negociación y manejo de conflictos también en las empresas y hay estrategias, pero ahorita yo lo quiero abordar en el orden familiar. Aquello es más estructurado, ¿sí? Más organizado, pero esto es es una cuestión de más contacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las personas que queremos y con las que convivimos y queremos estar bien con ellas. Con los más chicos, sobre todo con los adolescentes, hay que negociar, ¿sí? No hay que castigar, no hay que golpear, no hay que lastimar. Eso lejos de cambiar o solucionar el conflicto, genera resentimientos y lo agranda más. Se hace una brecha comunicacional y se pierde más aquel contacto o aquella posible solución. ¿Cómo podemos negociar? Es decir, a ver, tú quieres esto, pero yo necesito que también hagas esto, ¿sí? Si tú cumples, yo cumplo, ¿sí?
Pero si tú no cumples, te vas a perder de esto que tú querías. No te estoy castigando, porque tú ya sabías que este iba a ser tu premio o tú ibas a obtener esto con aquello que cumplías. Como por ejemplo, te quiero aquí, voy a ir con los amigos y te quiero aquí a las 9 de la noche. Y me vas a hablar cuando llegues o cuando vengas, digo más ahorita, ¿no? Por los tiempos que estamos viviendo. Me vas a llamar, etcétera, etcétera. Si tú no me llamas, si no me avisas, o si no me dices dónde andas, o si no llegas cuando yo te digo, entonces pues te vas a perder la próxima salida. No te voy a dejar, no vas a salir la próxima vez. Eso es negociar, ¿sí? No es chantajear ni manipular, es negociar. O sea, y ellos ya van a saber que su próxima salida pues se la tienen que ganar cumpliendo con lo que ya se acordó. Si no cumplen, a nadie están castigando, ni tú eres el verdugo que les está quitando algo, porque ellos ya sabían. Simplemente no lo cumplieron, pues ellos solitos lo perdieron, ya lo sabían. Por eso es importante hablar antes, negociar para que aquello funcione. ¿Sí me explico? Bueno, ojalá que sí me haya explicado. Bueno, estamos ya en cierre de esto que les compartí. Pues ojalá que les haya sido de utilidad. Realmente es un tema bastante extenso, pero lo importante siempre es actuar con amor, ¿sí? Tratar a las personas con amor, con mucho respeto. Hombres, mujeres, todos merecemos respeto, todos merecemos que nos traten bien, todos merecemos que nos cuiden, nos tomen en cuenta, eh, pero sobre todo que nos traten con amor, ¿sí? Créanme que, como leí, bueno, todos lo sabemos y lo hemos escuchado hasta en los cuentos, ¿no? El amor es la fuerza más poderosa. Entonces hay que acercarnos a nuestros seres queridos, a nuestros seres cercanos para negociar, para platicar y para ver cómo se pueden solucionar todas estas situaciones que se van presentando. Pues un gusto haber estado nuevamente esta noche con ustedes. Deseo que tengan una excelente noche. Les mando un afectuoso abrazo y Dios los bendiga. Gracias.